mi corazón. Y yo te digo, alza la mano si tú crees en Dios. Gritando fuerte si tú crees en Dios. Tú sabes que somos la iglesia del Señor. Que alegre le exaltamos con mucho amor. Escucha mi hermano lo que vengo a pregonar. La iglesia de Jesucristo tenemos que edificar. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Iglesia soy, iglesia soy, tú también. Muy buenos días a todos. Se nota que nuestro DJ es el hermano Will de Colombia, así es que muy cumbianchero hoy día en la mañana para hablar de un tema interesante. Ojalá les sirva, ojalá les ayude en el crecimiento de la fe. Todo es opinable, salvo los dogmas, que los iremos señalando. Hoy día nuestro tema en este conversatorio de los días sábados es la Iglesia, la constitución jerárquica de la Iglesia. Vamos a tratar de hablar de la institución, de la jerarquía, de cómo se estructura este pueblo de Dios llamado la Iglesia, y que nosotros le agregamos un apellido: católica, apostólica y romana. Muy bienvenidos a todos a este conversatorio. Hagan sus preguntas por Facebook o por Instagram, que también está abierto el canal. El hermano Will las irá escribiendo y las transmitirá. Le damos la bienvenida también al padre Oneya Maya, que es el segundo panelista. Sean bienvenidos y bienvenidas y tengan muy buenos días. En este día especialmente vamos a tratar, como decía el Padre, el tema de la jerarquía, de la estructura que es la Iglesia. Por eso les invito también a ponerse en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. La primera comunidad. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todas las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pidámosle al Señor entonces que abra nuestro corazón, que nuestro espíritu esté dispuesto sobre todo a recibir esa verdad, a recibir lo que nos quiere decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Entonces vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo San Lucas, el evangelista, nos va narrando las primeras vivencias de la primera comunidad, y vemos cómo ellos, llenos del Espíritu del Señor, sobre todo comparten la vida diaria, comparten el pan, dicen que están llenos de alegría y sobre todo de sencillez. Quizás nos suene como a una comunidad ideal, que puede ser, pero que no es algo imposible de vivir, ya que ellos se entregaban a sí mismos, y ahí es donde empiezan a hacer la forma de la comunidad cristiana.
Muy buenos días, saludamos a esta hora de la mañana a quienes están con nosotros, a Juan Gran, Paola Figueroa, Roberto González, Marcelo Cáceres, Mario Campos, el coro Jesús de la Misericordia desde Rancagua, la pequeña Paola, Carmen Torres, a Catita Canales, a Paola Figueroa, a Olga Allendez, Adriana Sepúlveda y Ana María Díaz Berríos. Y desde nuestro Instagram saludamos a Camilo. Muy bien, ¿cómo partir con este tema de la iglesia? Especialmente la parte que nos conflictúa hoy día a tanta gente que es católica, que es cristiana, que obra y piensa de manera, no es cierto, correcta, pero que le hace conflicto a veces la estructura que tiene la iglesia y que pareciera que, no es cierto, algunos elementos, algunos aspectos están como un poco extemporáneos, fuera del tiempo, ¿no? A mí me hace ruido, por ejemplo, la palabra príncipe. Cuando se habla de los príncipes de la iglesia, nosotros que hemos nacido por siglos, jamás hemos estado sujetos a una monarquía, me hace mucho ruido una palabra así. Los títulos, ¿no? Excelencia, Monseñor, Santo Padre, qué sé yo. A muchos dicen, pero esas palabras ya no se usan. Anoche me decía una persona, no sé si está presente, la primera pregunta, ¿por qué al Papa se le dice Santo Padre? Pues, pura y simplemente porque son formalismos de la diplomacia, nada más, formalismo de la diplomacia y la tradición de la Iglesia, para señalar, ¿no es cierto?, que es como, entre comillas, según esta visión, la persona más importante dentro de la Iglesia, nuestra cabeza, en la tierra. Entonces, sí, son convencionalismos que se han ido quedando y que de alguna manera hoy día nos provocan un poco de dificultad. Vamos por partes. Les voy a poner un ejemplo para enmarcar nuestra conversación. Sabemos que la iglesia es la continuación del pueblo de Dios que está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento al pueblo de Dios en hebreo se dice Kaal. Kaal Yahvé, el pueblo de Dios, Kaal Yahvé. Cuando la Biblia hebrea se pierde, por las invasiones, por la esclavización del pueblo de Israel, por la destrucción del templo, etc., se pierde la Biblia y se mantiene solo en la memoria de los maestros de la ley y de los rabinos, y es cuando en el destierro, cuando comienzan a reconstruir la Biblia en griego, y eso es lo que se llama la Biblia de los 70, dice una tradición, que hubo 70 eruditos, 70 maestros de la ley, que de memoria la reconstruyeron y se escribió en griego. Y eso, el pueblo de Dios, Kaal Yahvé, pasó a traducirse en griego como eclesia. Y de ahí viene la palabra iglesia, primer elemento que hay que tener. Cuando de nuevo se vuelve a escribir en el hebreo, entonces sale la Biblia, que era en la memoria de los rabinos, al griego, del griego al hebreo, y se mantiene en honor Kaal Yahvé, eclesia Yahvé. Entonces, cuando Jesús dice, Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refiere sobre ti, se va a fundar un nuevo pueblo de Dios, ya no marcado físicamente como la circuncisión, como era el pueblo hebreo, sino que donde todos entran por la gracia y la misericordia de Dios. Somos la iglesia en el sentido que somos el pueblo de Dios. El hermano Will puso una cumbia ahí donde decía, somos la iglesia, los curas son la iglesia, los negros son la iglesia, los blancos son la iglesia, evidentemente, todos marcados por el bautismo y el santo crisma, somos parte de esta iglesia, católicos y no católicos, somos parte de este nuevo pueblo. Para enmarcarlo, ¿qué pasó? El padre Oney nos lee que después de Pentecostés, cuando comienza este movimiento, ¿no es cierto?, de la predicación, del compartir, de poder hacer efectivo este nuevo mandamiento del amor a Dios y al prójimo, la gente dice, mira con simpatía a los apóstoles y a los discípulos, y comienzan a reunirse una vez a la semana. El primer día, domingo, el día que se conmemora la resurrección, se compartía lo que se tenía. Ese es el origen, ¿no es cierto?, más bien como de la limosna en la misa y de la solidaridad de los cristianos, y se comparte el pan que se bendecía con las palabras de Jesús en la última cena. Se escuchaban los relatos de los testigos, lo que hoy día nosotros llamamos la segunda lectura,
y se leía la palabra que era el Antiguo Testamento, que hablaba el antiguo pueblo de Dios sobre el Mesías. Esa es la estructura de la iglesia que nace de la celebración de la Santa Misa. Por eso dicen, no es cierto, en la iglesia no hay vida cristiana sin Eucaristía. No puede haber. El centro y la culminación de nuestra vida cristiana comienza en la Eucaristía. Eso como un resumen. Pero de ahí para adelante han pasado 2000 años y han pasado muchas cosas. Y la iglesia hoy es como un río inmenso, como el río Magdalena, querido Padre Oney. El río Magdalena yo lo conocí en Barranquilla, es gigantesco, tendrá unos 2 kilómetros de ancho, quizá 3, gigantesco. Y pasa también por el Valle del Cauca, y también gigante, navegable, ¿no? El río Amazonas, nuestro gran Biobío, antes que le esclavizaran las aguas, las grandes compañías eléctricas, pero nuestro gran Biobío que cortaba el país en dos. No sé, estos grandes ríos que nos podemos imaginar en nuestros propios países, ustedes lo miran y pareciera que no se mueve. Lo más curioso, Magdalena tiene eso, pareciera que no se mueve. Tú lo ves y apenas ves que se mueven por la superficie, lo que arrastra, que es mucho sedimento, mucha cosa, pero tú te metes al medio y la corriente te lleva, pero inmediatamente, ¿no? Eso pasa con los grandes ríos. Y al medio, al centro, pareciera que va más rápido que en las orillas. Y en la orilla a veces se forman, mientras más lejos del centro que es Cristo, en la orilla se forman remolinos, pozas. Si se pierde el cauce y se va por otro lado, se pudre, se echa a perder, se forma un nuevo río. Eso ha pasado con la iglesia, es decir, nos salimos del centro, que es Cristo, y algunos grupos se han podrido, como lo que nosotros llamamos los grupos cismáticos, es decir, se han muerto, pierden la gracia, y otros sencillamente han tomado otro cauce, pero son parte del mismo río, como la iglesia ortodoxa, la iglesia luterana, anglicana, han tomado otro cauce, pero es agua del mismo río. Todos compartimos el mismo bautismo. Algunos irán más rápido, otros más lento, ¿no es cierto? Algunos serán navegables y otros van como avión. Y uno en la iglesia a veces ve personajes que son como revolucionarios, que traen como una palabra que te zamarrea, ¿no? El padre Felipe Berrío en Chile, por ejemplo, cuando habla, la gente lo escucha con respeto, incluso nuestros pastores. Y uno dice, cuando ahora recién falleció el padre Mariano Puga, que se saltaba un montón de reglas de la liturgia, de cosas, pero ¿quién puede negar su calidad de testigo del Evangelio en medio de los pobres? ¿Quién le puede negar su testimonio tremendo frente, ¿no es cierto?, a una sociedad que se jactaba de opulencia y hoy día, ¿no es cierto?, el padre Mariano Puga siempre en su pobreza nos mostraba la pureza de Jesucristo. Ese es el río, un río ancho, con mucha fuerza, arrastra a todos, ¿no es cierto? La gracia del bautismo nos arrastra a todos, pero algunos van más al centro, otros más a la orilla, unos más a la izquierda, otros más a la derecha del mismo río, pero todos tenemos la misma dirección, la vida eterna. Entonces, ¿dónde va? Me voy a alargar solo en esta introducción para motivar las preguntas. Durante estos 2000 años se sigue compartiendo la Eucaristía, seguimos compartiendo el pan, hay caridad, hay simpatía de parte de la gente, también hay detractores, obviamente. ¿Y qué ha pasado en estos 2000 años? Pasó que la iglesia, como esta fraternidad, ¿no es cierto?, cristiana, se fue institucionalizando. Se fue institucionalizando. Lo que nació de manera natural. Pedro murió en Roma, fue crucificado en la Colina Vaticana, sepultado ahí mismo, en el cementerio de los pobres de Roma. Pero en 2000 años se construyó ahí la Colina Vaticana, el Palacio Vaticano, y las palabras empiezan ya a sonar extraños al lenguaje del Evangelio. Y se construyó un edificio lleno de obras de arte, llena de un patrimonio histórico riquísimo, invaluable para toda la humanidad. Y uno entra, yo he tenido la gracia de ir, y te das cuenta que no hay nada de un pescador ahí. No hay nada que se pueda decir, pero por Dios, a ver, este no era el sueño de Jesús. Sí y no, sigue ahí gobernando la iglesia, sigue ahí dirigiendo los destinos de la iglesia el Santo Padre, pero te contrasta esto, ¿no? Esta cosa grande que han construido los hombres, pero aquí es donde hay que ir mediatizando las cosas. La construyeron los hombres para Dios, en honor a Dios, ¿no? Y la mejor forma de decir, aunque tengas una novia fea, si tú la amas, le vas a regalar lo que más puedas, la joya de mayor valor de acuerdo a tu alcance.
yo, perdone la expresión, o el novio feo, para que no suene a machismo, ¿no? Puede ser feíto, como Adrián y los dados negros, el novio, pero si uno quiere hacerle un regalo, le va a tratar de comprar el mejor perfume, el mejor recuerdo, algo que sea significativo. Esa dinámica que nace del corazón también movió a la iglesia, a los gremios, a la gente, para poder construir algo que representara la presencia de Dios en la tierra. Ahí está. No se trata de ponerle dinamita, ser radicales y volver al inicio, sino que desde lo que hay, construir y no perder el espíritu del primer siglo, de los primeros tiempos. Ahí esa es mi introducción. Querido Padre Oney, te toca a ti. ¿Cómo define hoy la iglesia a la misma iglesia? Yo creo que una de las definiciones que da la iglesia empieza en el Concilio Vaticano II. Una iglesia de puertas o de ventanas abiertas. Una iglesia que está al diálogo con el mundo. Y sobre todo una iglesia, como también lo decía Juan Leonardi, en la pequeña barquichuela, una iglesia que navega en el mundo. Entonces yo creo que la iglesia precisamente es algo abierto. Antes era algo como cerrado, solamente ellos opinaban, solamente ellos hacían sus reglas y tiene esa potestad. Sin embargo, después del Concilio Vaticano, al abrirse las puertas especialmente al laicado, la iglesia es una iglesia de puertas abiertas, una iglesia de diálogo, una iglesia que siempre está opinando desde su rol dentro de la sociedad sobre los diferentes asuntos que hay en la vida, sobre los diferentes asuntos que le competen. La vez pasada hablábamos de la pena de muerte, el Papa habló que quedaba abolida. Entonces la iglesia es algo más de diálogo. Es una iglesia que está precisamente conversando con el mundo. No una iglesia que sea moda y tampoco tiene por qué callarse, como quizá habrán intentado muchas personas. Es una iglesia que tiene un gran patrimonio y que tiene también la potestad de hablar sin querer anular la verdad del otro. También tiene libertad y desde esa libertad opina, pero también respeta la libertad de los demás. Y como decía el padre Alejandro, es algo universal, no es solamente un pedacito, sino que está en todo el mundo y abarca a todas las personas. Muy bien. Un poquito de historia. Cuando nace la iglesia, a partir del Pentecostés, con ese espíritu de un pueblo nuevo, igual que el pueblo de Israel, pero ahora donde entramos todos, por medio del bautismo, como este gran río, alrededor del siglo IV, los emperadores romanos, que eran de origen pagano, aparece el primer emperador que se hace bautizar. Lo hace por razones políticas, lo hace porque la mayoría de los soldados ya eran cristianos. Y entonces, en la batalla en el puente de Milvio, afuera de Roma, en el peligro de perder el imperio, Constantino se hace bautizar, hace pintar una cruz en el escudo de las legiones romanas que tiene a su favor, y, ¿no es cierto?, y hace, a partir de ahí comienza el fenómeno de la institucionalización de la iglesia. Es decir, una vez que Constantino se bautiza, le debe obediencia al obispo de Roma, sucesor de Pedro, y entonces pasa el Papa o el obispo de Roma poco a poco a tener una importancia superior a la del mismo emperador. Y ahí comienza la abolición de los cultos paganos con la fuerza del imperio y de la justicia imperial. Comienza la abolición de los templos paganos. Y en la Roma antigua, la inmensa mayoría de las grandes iglesias que hoy día perviven están construidas sobre las ruinas de los templos que estaban erigidos a cientos de dioses de distintos orígenes. Entonces, por decirte, Santa María la Mayor, Santa María de las Nieves, Santa María Mayor, el templo más antiguo dirigido a la Virgen Santísima en honor de la Madre de Dios, la Teotocos, ¿no es cierto?, que fue después de los concilios de Nicea y de Éfeso, está construido sobre las ruinas de un templo a una diosa romana. Entonces, eso fue un fenómeno que se fue dando. La palabra basílica, basileo significa rey en griego, ¿no? Entonces la basílica era el lugar donde vivía el rey, pero también la basílica en el Imperio Romano era el mercado público, que tiene forma de cruz, ¿no? Tiene una cúpula y tiene 4 naves.
Entonces, la palabra basílica era el mercado. Todavía existe el mercado Trajano en Roma con la misma forma. Fue la primera iglesia donde ya no eran solo grupos escondidos, sino que una vez que son oficialmente aceptados, ya no son perseguidos, se empiezan a reunir en masa. Nace la idea del templo cristiano. Antes no existía, era la iglesia doméstica. Como hoy día, la gente que participa en la Eucaristía a través de las señales de internet, una iglesia doméstica en los orígenes. Mira cómo los tiempos se vuelven a repetir. Y esa institucionalización empieza a levantar al Papa como una figura mayor que la del emperador. Y en estos problemas políticos también se ve envuelta la iglesia, cuando el Imperio Romano, por la decadencia que tiene con la entrada de los bárbaros, que son los alemanes en el fondo, ¿no es cierto?, y tiene que desplazarse el Imperio Romano a Constantinopla, al lado oriental, al otro lado del Mediterráneo. El obispo de Constantinopla dice, bueno, si el obispo de Roma manda sobre el emperador, entonces el obispo de Constantinopla manda ahora sobre el emperador. Y toma una fuerza la iglesia, apoyada por el emperador, y ahí comienza a gestarse esta identidad de la iglesia oriental, lo que nosotros llamamos los ortodoxos, ¿no? La iglesia oriental. Pero nosotros seguimos asumiendo que nuestro patriarca, el jefe universal de la iglesia, es el obispo de Roma, viva donde sea, es el obispo de Roma. Y de ahí comienza cuando empiezan a llegar los reinos y estas guerras por la frontera y por el dominio. Todos luchaban por Roma, porque Roma era el que consagraba a los reyes, al rey de Inglaterra, de Francia, España, Portugal, los distintos reyes de los Países Bajos, de los países que se llamaban bárbaros, ¿no es cierto?, la antigua Alemania, al otro lado, en la Europa del Este, lo mismo. Entonces todos luchaban por Roma, porque ahí donde estaba, si el Papa le quitaba la bendición a un rey, el pueblo podía sublevarse y derrocarlo, era legítimo, era media, ¿no? Entonces Roma pasa a ser una capital política tan grande, y como el obispo de Roma se elegía entre los presbíteros que habían en Roma, esos son los primeros llamados cardenales. Entonces, las grandes familias romanas, la familia tuscolana, qué sé yo, lo que hacían era siempre tratar de tener la mayor cantidad de presbíteros, aunque no vivieran ni por si acaso como curas, para poder elegir en algún momento al Papa. Esa es la idea de los cardenales electores o los párrocos romanos que elegían a su obispo. Entonces generó mucha corrupción, mucha decadencia. Hubo épocas como el siglo IX, donde hay papas con 15 años, con 9 años, porque quien gobernaba la iglesia era una familia romana. Curiosamente, el cristianismo depende del obispo local, y la santidad sigue adelante. Los teólogos seguían pensando y escribiendo, los santos haciendo lo suyo, haciendo el bien. Los buenos cristianos seguían viviendo con todo lo que significaba el centro de este río, lleno muchas veces de cosas tan contradictorias. Y así, en las distintas épocas de la iglesia, se va dando esta estructura institucionalizada, llena de política, llena de intriga. Casi un tercio de los papas han sido asesinados por problemas políticos, un tercio, curiosamente. Es decir, casi 90 papas han sido asesinados en la historia por intrigas políticas. Imagínate. Y sin embargo, más de la mitad son santos. Y el otro tercio mártir, o sea, han dado la vida por la fe cristiana. Y en medio de toda esta debacle, yo el otro día decía, tú me lo recordabas, San Bernardo, a principios del año 1100 y tanto, escribía que la gracia de Dios es como un agua pura que pasa a través de tuberías oxidadas, ¿no? Es decir, pasa por una iglesia que se ha equivocado tantas veces, que ha cometido tantos errores, y sin embargo el Señor es fiel. Tú predicabas eso el otro día. Tú, el hermano Will, el Señor es fiel, permanece junto a nosotros. Eso es como un marco, ¿no? De ahí nacen el Papa, los obispos, arzobispos, cardenales, etcétera, que si quieren se lo explicamos a medida que lo preguntan, pero esa es la institución. Pero la iglesia, es lo que tú leías en el Nuevo Testamento, un pueblo de Dios convocado por el amor de Dios y su misericordia al servicio de la humanidad. Hay una consulta Vamos con las preguntas. de Jacqueline Canales. Dice, ¿por qué hay personas en la iglesia, por qué hay personas que critican a la iglesia sin saber? Jacqueline Canales. Sí. Bueno, hola, ¿cómo está Jacqueline? Bueno, es que ahí usted está dando la respuesta. Porque hay gente que critica a la iglesia sin saber precisamente porque no saben.
Nosotros nos hemos enfrentado durante la historia a grandes críticos de la iglesia, pero era gente que estudiaba, gente que hacía unas críticas con fundamento. Pero cuando uno critica a la iglesia sin saber, es como criticar cualquier cosa sin haberla estudiado. Entonces, si no hay un saber ahí profundo, lo que estamos haciendo es una crítica que no construye, es una crítica destructiva. Entonces, a veces, dice el adagio, la ignorancia es atrevida. Y la iglesia, de cierta manera, es una estructura muy compleja de entender. Sencilla si uno la aterriza, pero tampoco es tan fácil. Entonces uno tiene que ir estudiando ese tema para saber qué es la iglesia y desde ahí poder dar una crítica fundamentada. Entonces yo me imagino que eso. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la iglesia tiene enemigos. No es algo que sea de ahora. Siempre ha tenido enemigos, lo que decía el padre. Muchos papas fueron asesinados. Y la iglesia tiene enemigos muy fuertes. Dentro de la sociedad hay gente que no le gusta la iglesia y ellos los atacan constantemente porque quieren validarse a sí mismos, creyendo que de esa forma se validan las cosas. Sin embargo, la iglesia sigue de pie. Entonces yo pienso que es por eso, precisamente porque no nos dedicamos a estudiar una iglesia. Yo no puedo criticar algo si no lo conozco. Lo mismo dice, yo no puedo amar algo si no lo conozco. Ana María Díaz Berríos dice la iglesia cercana, comunicadora, acogedora. Y Carlos Armando le hace una consulta a usted, Padre Alejandro. Dice, Padre Alejandro, ¿está la iglesia católica politizada? Siempre lo ha estado. No nos engañemos en esto. La Iglesia Católica, estamos hablando de todo el mundo, no solo en Chile, pero siempre porque está compuesta de seres humanos que tienen pensamiento. No se puede pensar en una iglesia de ángeles. Esa es la iglesia triunfante. La conoceremos si nos portamos bien y nos vamos al cielo. Pero la iglesia que camina, la iglesia que está en este mundo, está compuesta de seres humanos que tienen pensamiento propio. Siempre desde ese sentido, entonces, la iglesia ha estado, entre comillas, politizada, es decir, a favor, más bien inclinada o muy contraria a distintas corrientes de pensamiento y chocan entre ellas. Lo que sí, la iglesia ha sido tajante en su enseñanza frente a las tres grandes tragedias de la humanidad en los últimos 2 siglos, como son las 3 grandes ideologías que casi destrozan y continúan dañando a la humanidad. Te lo recuerdo, estimadísimo señor Rademacher. El Papa Pío XI escribió en la década del 30 la primera encíclica no en latín, en alemán, cuando estaba surgiendo el Tercer Reich, cuando Hitler se había tomado la Cancillería, en el fondo elegido, ¿no? Y había derrocado al Kaiser y estaba tomando tanta fuerza el nazismo, y el Papa Pío XI escribió una encíclica en alemán que decía Mit brennenden Sorge, ¿ah? Que era contra el nacionalsocialismo, que es este socialismo fascista que hay. Después, un par de años después, en la conmemoración de los 40 años de la Rerum Novarum de León XIII, escribieron, ¿no es cierto?, 40º anno, decía que sirve a 40 años de la proclamación de esa encíclica, y la escribió contra el marxismo, imagínate. Ya el Papa Pío XI en los años 30, y la tercera en la misma Italia, sabiendo que lo podían tomar hasta preso, se escribió una en italiano que se llama Non abbiamo bisogno, que significa no tenemos necesidad, y lo escribió directamente contra el fascismo italiano, que era tan popular en la iglesia, y sin embargo condenó estas 3 ideologías que fueron las autoras, ¿no es cierto?, de tanta tragedia y que continúa todavía haciendo sufrir a tanta gente. Entonces, no nos engañemos, no somos ángeles, todos tenemos pensamientos en este gran río, como yo les decía, algunos van más a la izquierda, otros más a la derecha. Lo mejor, navegar con ritmo seguro y paso firme por el centro, por donde está el Señor, por donde el Señor nos lleva. Ahí uno tiene la verdadera libertad de pensamiento. Padre Oney, le dan las gracias por la respuesta de Catita Canales. Y Carlos Armando Rademacher dice, Padre, pero ¿no sería mejor que fuera apocalíptica? María Teresa Morgado saluda. Y Guer Carrero, ¿cuál consideran ustedes el mejor papa de la historia?
Te doy mi opinión después del padre O'Neill. Bueno, no creo que sea apocalíptica, tiene que ser apolítica. Apolítica. ¿Ah? Es que a veces el autocorrector hace... Sí. Una iglesia apolítica se define a sí misma, claro, obviamente. No puede intervenir. No, aquí en el mundo no hay una iglesia que está cargando las tintas sobre estos parlamentarios o sobre estos otros. Ya pagamos una lección cara con eso, con los partidos conservadores aquí en Latinoamérica, favoreciendo al rico al final en desmedro del pobre. Una iglesia apolítica es que no participe de la vida política de la sociedad, pero sí una iglesia que hable, que opine, que tenga derecho a decir lo que tiene que decir, aunque muchas veces eso duela. Un par de ejemplos en Chile, en los años 60, la reforma agraria, el primer fondo expropiado, ¿sabes cuál fue? La Iglesia Católica. En Talca, Monseñor Carlos González entregó un fondo que pertenecía a la Iglesia Católica a los propios inquilinos. La Iglesia Católica, no nos olvidemos de eso. Después cuando nace este fenómeno de la reforma agraria, qué sé yo, pero el primero en dar el testimonio fue Carlos González Cruchaga. En Talca le entregó un fondo a la... Perdón, no fue Carlos... Manuel Larraín. Manuel Larraín le entregó un fondo a los inquilinos y lo parceló y lo dividió, teniendo claro que no nos correspondía a nosotros ser patrones de fondo. O sea, por eso hay cabida para todos. Los cristianos que van más a la izquierda y los que van más a la derecha. Donde no nos debemos confundir es que no tenemos derecho ni interferir en las cosas temporales, ni en las decisiones de un país libre de pensar y de actuar y de elegir a sus propias autoridades. Carlos dice, muchas gracias, sí, a política, padre, muchas gracias. ¿Qué papa? A mí, este que hay ahora, lo amo con todo mi corazón, me identifica plenamente. El Papa Benedicto, lo amo con todo mi corazón porque es el hombre más sabio, más inteligente, y lo han declarado un grupo de intelectuales, una de las mentes brillantes del siglo XX. Papa Juan Pablo II, en nuestro corazón por toda la vida, cuando vino a Chile nos regaló la primera santa, cuando nos zamarreó en el Estadio Nacional, siendo jóvenes, diciendo, ¿no es cierto?, mírenlo a él, yo era seminarista, el Papa que dice el amor es más fuerte en medio de las piedras en el Parque O'Higgins, inolvidables. De ahí para atrás, Pablo VI, gran ordenador, gran político en la Iglesia, Juan XXIII, que abre la ventana al Vaticano, Pío XII, que tiene un rol fundamental durante la Segunda Guerra Mundial en la protección de todos los perseguidos, incluidos los judíos, incluso también algunos alemanes, que iban directo al fusilamiento por todas las barbaridades que habían hecho. Pío XI, que fue el que canonizó más de 3.000 personas en su corto pontificado, entre ellos nuestro padre fundador, Benedicto XV, y de ahí para atrás San Pío X, que se preocupó del catecismo, León XIII, todos los papas. Yo no tengo preferencia por ninguno. El que sea nombrado obispo de Roma tiene toda mi obediencia, Ya después de la gran lista que ha nombrado el padre, y le tuve que nombrar todo. No, yo creo que cada papa ha tenido un rol fundamental dentro de la iglesia, se haya equivocado o no. Entonces yo creo que, como dice el papa, algo importante, este señor, o este líder, como lo queramos llamar, es el que representa a Cristo en la tierra, por eso le decimos el vicario de Cristo. Y él debe la obediencia de nosotros. Nosotros le obedecemos, siempre y cuando, claro, vaya en línea con el evangelio y con lo que pide la iglesia. Pero cada papa ha hecho lo que tiene que hacer. Sin embargo, yo creo los primeros papas a mí me identifican mucho porque fueron personas que entregaron su vida por la iglesia, desde Pedro, Nino, Cleto y todos estos papas. Ellos sabían que los elegían papas y iban a morir, porque todavía la iglesia no estaba considerada oficial dentro del Imperio Romano y ellos tenían sus leyes y los mataban. Entonces, para mí esa gente, los primeros papas, me llama mucho la atención porque ellos sabían que iban a ser asesinados. Entonces, esos son los todos. Pero cada uno ha tenido un rol importante dentro de la iglesia. ¿Qué sentido tiene la jerarquía en la misión de la iglesia? ¿Qué sentido tiene la jerarquía en la misión de la iglesia? Bueno, lo que yo puedo, después el padre añade, ¿no? Yo creo que dentro de la iglesia, si uno se pone desde el Antiguo Testamento,
siempre ha tenido líderes, especialmente cuando está Aarón. Aarón es el jefe de los sacerdotes. Luego vemos a Samuel. Samuel era también el sacerdote principal. Y cuando vemos a Jesús en el juicio, recordemos que había un sumo sacerdote que le llamaban Caifás. Por lo tanto, yo creo que es como una dirección, pero sobre todo un servicio que se da desde la autoridad a la humanidad. Y eso lo tenemos también claro cuando dice el Señor Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Por lo tanto, yo creo que es una forma de direccionar, de ayudar, de aconsejar, pero siempre tiene que haber un líder dentro de eso. Sin embargo, lo principal de la jerarquía dentro de la iglesia es el servicio, cosa que no se puede perder. Carmen Torres dice: el Papa Juan Pablo II en su consideración fue un santo en vida. Diego Calle dice: creo que sí existen personas que el escuchar jerarquía en la iglesia les llega a desagradar. Es porque no se ha cultivado la virtud de la obediencia. Sería muy bueno que en la iglesia se predique un poco más sobre esa virtud, que nos ayudaría mucho. Ana Rivero dice: yo pienso que todos los papas dejaron una enseñanza, solo que unos nos marcan más, como Juan Pablo II, que es inolvidable. Vamos por partes. La palabra jerarquía viene del griego, hieros, que significa sagrado, ¿no es cierto? Entonces la jerarquía era en el fondo el orden sagrado. Esa es lo que en su acepción más antigua. La jerarquía es una estructura de servicio, no de poder. Yo creo que la iglesia, no soy yo el que lo pienso, lo piensan los grandes teólogos contemporáneos, que la iglesia está de vuelta en torno a eso. Este Papa Francisco lo ha marcado con mucha fuerza. Les cuento dos anécdotas para no alargarme. La primera, cuando comenzó a nombrar los nuevos arzobispos en las grandes capitales europeas, que tradicionalmente eran sedes cardenalicias. Yo tengo el testimonio del padre David de Carbonaro, párroco en Campitelli, de nuestra congregación, muy amigo del arzobispo Bolonia, que era uno de los obispos auxiliares de Roma. Cuando lo llamó el Papa, le dijo: quiero que te hagas cargo de Bolonia, pero nunca serás cardenal. Y le dice: eres el quinto al que llamo. 4 le habían dicho: no me interesa santidad. Y él le dijo: lo que usted quiera, santidad. Lo nombró arzobispo de Bolonia, ¿no? Pero le dijo: nunca serás cardenal, porque el Papa quiere menos cardenal. Entonces, hay una cosa en la iglesia que se llama el carrerismo. Ayer lo conversábamos. Carrerismo, el clericalismo que busca hacer como carrera de poder, de prestigio. Y eso la iglesia está de vuelta absolutamente con eso. Los últimos cardenales que ha nombrado el Papa Francisco, la ceremonia ha durado 20 minutos, sin misa. Les entrega el capelo cardenalicio, el gorrito rojo, les entrega el anillo, ¿no es cierto?, que ya no es de oro, y les dice: cumple con tu deber. Y el color rojo, recuerda que eso significa que eres el primero en la lista para dar la vida por tu iglesia. Ya no es un príncipe, el mismo Papa lo está diciendo. Entonces, este tema de la jerarquía, entendámoslo siempre como el servicio de la autoridad, servicio, es decir, quien coordina desde la fraternidad, quien manda también desde la fraternidad, quien estructura desde la fraternidad, pero de ninguna manera que es más poderoso, ni es más que los demás, ni tiene un lugar de privilegio dentro de los demás. No en vano el Papa siempre se firma, y todos los papas: siervo de los siervos de Dios. Siervo de los siervos de Dios. Ese es nuestro modelo. Entonces, sí, está en decadencia. No hay que todos estos títulos y estas cosas que le traían mucha pompa a la iglesia, pero que lo alejaban del pueblo fiel. Paola Figueroa tiene una acotación, una pregunta. Dice: sería bueno explicar la diferencia entre los sacerdotes diocesanos y los religiosos. Muchas personas no lo saben, ya que estamos hablando de la iglesia. Le damos la bienvenida a Vanesita Aguilera, Vanessa Tillería. Y Juan Gran dice: dentro de la iglesia, ¿no sería preferible tener pastores que líderes? Bueno, primero, hola Paola, ¿cómo está? Espero que esté bien. Mire, la diferencia especialmente entre los sacerdotes diocesanos y los sacerdotes que son religiosos es que ellos pertenecen a una diócesis, por eso se llaman diocesanos,
y el líder, o llamémoslo así, su superior principal viene siendo el obispo o arzobispo diocesano. Y existen las comunidades religiosas, que de ninguna manera somos distintos en nuestro orden sagrado a los sacerdotes diocesanos, sino que nosotros vivimos en comunidad y nosotros estamos fundados por un santo, pues casi siempre son santos, y tenemos votos de pobreza, castidad y obediencia. Nosotros llamamos esos votos. Ellos le llaman promesas. Y también, no sé si en el tema de la pobreza, nosotros lo compartimos todo. En cambio, un sacerdote diocesano, pues puede tener su... ¿Sí? No está obligado a vivir ese voto, lo puede vivir, sí, pero él puede también ahorrar y tener su sueldo, bienes propios. Eso es una parte que nos distingue. En cambio, nosotros lo hacemos en comunidad. Esa es la diferencia. Pero no quiere decir que el sacerdote diocesano sea mayor que el sacerdote religioso o que el sacerdote religioso sea mayor que el sacerdote diocesano. Sin embargo, nosotros, como trabajamos una pastoral dentro de una arquidiócesis, nosotros a ese obispo le damos cuentas de la iglesia. Pero al interior de nuestra comunidad se le damos a lo que conocemos como un padre general, que viene siendo como el obispo de nosotros, ¿no? Y ese le da cuentas al consejo que tiene o le da cuentas directamente al Papa. Y sobre pastores o líderes, es que hay que tener cuidado con eso, porque yo líder no lo puedo utilizar como un sentido peyorativo. El Señor Jesús, si no lo busca en muchas de las partes, él era un líder que hablaba de la palabra de Dios, del Evangelio. Pero el pastorear también significa un liderazgo. Entonces, dentro de eso yo creo que son necesarias las dos cosas. Ahora, lo que sí hay que tener es pastores buenos y líderes buenos. Eso sí, yo creo que estoy de acuerdo totalmente. Pero yo creo que las dos palabras están bien. Le damos la bienvenida en Instagram a Camifer y en Facebook a su mamá, a la señora Silvia Morales. Silvia Morales Salgado, que esté bien de su bracito, tuvo por ahí un porrazo. Saludos a mi mamita, qué bueno tenerla. Yo señalaría el tema que no hay que confundir cosas. Cuando uno habla de la autoridad, el servicio de la autoridad, obviamente que no podemos vivir en una anarquía. Y desde los tiempos de los apóstoles eran reconocidos como los líderes de la comunidad. El presbítero significa el más antiguo, el obispo significa el vigilante, ¿no es cierto? El que vigila que la comunidad camine según las enseñanzas de Jesús. El liderazgo es una virtud, entonces que hay que ejercerla desde la humildad, según las palabras de Jesús. El primero, que se haga el último. Y él nos dio el ejemplo en la última cena. Tú me llamas maestro, todo lo que quieras, pero en la última cena le lava los pies a sus apóstoles. Es decir, él en la iglesia, el líder, el pastor, el que está en la jerarquía, es el que sirve, el que se tiene que poner al servicio de los demás. No hay cabida en la iglesia, lo dijo Juan Pablo II ya a su tiempo, y este Papa Francisco con mucha fuerza, no hay cabida para el autoritarismo, para el clericalismo, para el abuso de poder. No hay cabida. La misma iglesia, nuestras parroquias y capillas, los consejos laicales, qué sé yo, están hechos para eso, para poder ser colegiadas todas las decisiones de la pastoral de una iglesia. Carmen Torres dice, para haber obediencia en el orden tiene que haber jerarquía, porque un barco sin timón se va a la deriva sin rumbo fijo en la fe. Toda la razón, toda la razón. Avancemos un poco, ¿les parece, no? En la iglesia, para los que no lo sepan, muchas veces se mira a la jerarquía, muchas veces se mira esta estructura de servicio, se fue confundiendo. Ustedes saben que me gusta la historia. En la Edad Media, cuando ya pasa del Imperio Romano a estos grandes reinos que hay en Europa, cuando comienza esta época de las monarquías muy fuertes que luchan unas con otras por alcanzar más territorio, más poder, y siempre luchando para tener, ¿no es cierto?, un pariente en Roma que pueda ser elegido papa. Eso fue una gran fuente de corrupción dentro de la iglesia. Y eso hizo que se dividiera, no de manera formal, por decreto, pero en la práctica, una especie de iglesia jerárquica que vivía lo suyo, ¿ah? Los obispos, cardenales, etcétera, no todos obviamente,
pero vivían en la corte, eran príncipes, eran de las grandes familias, y el resto del pueblo que participaba del cura del pueblo, del cura párroco, del monje, de los frailes que daban vuelta, etcétera, y que vivían en la más absoluta pobreza. Curiosamente, la iglesia siempre se reconocía al papa y al obispo, pero donde se mantiene la fe no es a través de los curas, sino de la fe del pueblo de Dios que el mismo Espíritu Santo va suscitando, y eso generó, por ejemplo, el nacimiento de muchísimas devociones, la adoración a la Eucaristía, Corpus Christi, cuando van naciendo la veneración de las reliquias, la figura de la Virgen Santísima, qué sé yo, como de alguna manera los santos van como surgiendo todo esto que antes la gente no tenía ni la menor idea cómo se llamaba, ni el obispo ni el papa del turno, no habían los medios de comunicación de ahora. Entonces, ¿qué hacían? Era cultivar la fe en torno a los lugares de oración. Por eso estas grandes catedrales, estos templos construía la gente, y el curita ahí, dentro de toda su ignorancia, mantenía la fe en toda su pureza. Entonces, hoy día con la globalización de la información, si algún papa se está peinando para el otro lado, lo sabemos en 2 minutos. Entonces, no sé si será bueno o no será bueno. O el exceso de información, las calumnias, las cosas sacadas de contexto, a veces hacen tanto daño. Pero eso, en la Edad Media, donde surge esta idea de la jerarquía como un poco como la nobleza de la Iglesia, ¿no? Y desde el Concilio Vaticano II se hace oficial esta vuelta a los orígenes, de decir, no hay nobleza en la Iglesia, el único noble es la viuda pobre, el más pobre de los pobres, el más piadoso de todos, el más caritativo, donde no interesa ni el título ni el lugar que ocupe dentro de la celebración. Y yo creo que frente a lo que está diciendo el padre Alejandro, es importante también tener en cuenta que hay vicios que están muy metidos dentro principalmente de llamémoslo así, de la jerarquía, porque nosotros también formamos parte de, llamémoslo así, de esa parte de la jerarquía, y es el clericalismo, ¿no? Donde nosotros creemos que tenemos todo el poder sobre las personas y abusamos de ese poder. Y por eso el Papa Francisco, creo que en la Amazonía, él decía, no se le olvide su quechua, no se le olvide de dónde vienen. Al clero ecuatoriano. Al clero del Ecuador. No se les olvide de dónde vienen, porque muchas veces, estoy dando ejemplos, ¿no? Muchas personas los son ordenados sacerdotes y cambian totalmente y se dan malos ejemplos. Recordemos muy bien ese ejemplo que de cierta manera causó mucho escándalo dentro de la opinión mundial y dentro del cristianismo, cuando el Papa creo que suspendió un obispo porque tenía una tina de oro, yo no sé qué era lo que tenía, creo que en Alemania. Entonces el tema es ese, cuando uno pierde el horizonte de lo que viene, cuando va perdiendo su vocación, se meten estos vicios como el clericalismo, el querer aparentar más, el no escuchar al otro, solamente soy yo, primero yo, segundo yo, o como dicen en Chile, el padre se cree un patrón de fútbol. Así es. Entonces yo creo que son temas que van surgiendo dentro de la misma iglesia y está mal, porque eso en vez de unir, desune, va creando división dentro de la gente, y por eso yo a veces también le doy razón a muchas personas que le choca mucho ese tema de jerarquía, quizás porque se han fijado en sacerdotes o religiosos que no dan tan buen ejemplo. Sin embargo, dentro de la iglesia uno puede también conocer gente que están en lo que es. Si uno dice, mira, están dando ejemplos, están dando buen testimonio. Entonces la autoridad es un servicio, no es un querer dominar sobre el otro. Yo quería añadir algo que decía el Papa Pablo VI, una vez en una conversación a los catecúmenos, y que yo lo uso mucho en las homilías porque me gusta ese ejemplo. Dice, el hombre de hoy sigue más al que da testimonio que al que habla. O si sigue al que habla es porque da el testimonio. En otras palabras, el hombre de hoy sigue más al testigo que al maestro. Y se sigue al maestro es porque es testigo. O si no, no nada. Entonces nosotros tenemos que ver que la autoridad sea precisamente a través del testimonio y del buen ejemplo. Nuestro hermano Juan Gran dice, el Papa Francisco menciona que habría que pensar en la descentralización de las estructuras de la Iglesia para adaptarse a los signos de los tiempos. En la actualidad, ¿hasta dónde llega la autonomía de una parroquia?
A ver, la iglesia, mi querido Juan Gran, es descentralizada. No hay una especie de oficina como una gerencia general en Roma y nosotros somos como subagencia, no existe eso. La iglesia es descentralizada, es decir, Roma es una diócesis. El obispo de Roma es reconocido como papa porque es sucesor de Pedro, como todos los obispos son sucesores de los apóstoles. Y es Roma la que, después de la consulta al pueblo de Dios, que se hace por terna a las conferencias episcopales, los obispos consultan a algunos laicos sobre posibles candidatos y se presentan a Roma cada 3 años las listas con candidatos a ser obispo. Así. Allá pasa a una comisión investigadora, le revisan hasta debajo de la lengua, aunque a veces nos han metido buenos goles con algunos obispos más o menos nomás, ¿no es cierto? Pero lo revisan su vida, su testimonio, lo que sabe, lo que no sabe, lo que ha hecho, y nombra un obispo. Es decir, de aquí surgió la terna y la propuesta, se revisa, se corrobora y se elige. El obispo es nombrado, por ejemplo, en Santiago, Celestino Aoso, hoy día nuestro pastor, es elegido de entre una congregación, los franciscanos, él es capuchino, y de ahí el obispo hace una estructura de administración de la iglesia. Están las 4 vicarías zonales, la vicaría pastoral, la vicaría pastoral social, de educación. Él hace la estructura con sus obispos auxiliares y sus vicarios. Cuando hay necesidad por un territorio, se nombra una parroquia. Si surge un sector nuevo, la parroquia crea una capilla. No hay que pedirle permiso a Roma ni al obispo para eso. Es decir, es descentralizada. Y las cosas que sí la iglesia ha mantenido, por ejemplo, hoy día, con el tema de los abusos de menores, todas las causas que tengan que ver con el 6º mandamiento y que estén involucrados menores o adultos vulnerables, le hace deficiente mental, una persona que haya sido, ¿no es cierto?, depresiva, etcétera, van directo a la Congregación para la Doctrina y la Fe, como la Corte Suprema, por decirlo así. No pasa por la investigación del obispo del lugar, sino directo a Roma. ¿Por qué? Porque le da garantías también de que va a ser un proceso que está libre, de que el obispo es amigo de, que lo va a tapar, lo va a trasladar o lo va a esconder. No, directo a Roma. Y Roma dice, para afuera. Para afuera, punto. O sea, mucho más ejecutivo. No, la iglesia es descentralizada. Dentro de las parroquias, el servicio que hacemos los párrocos, lo hacemos a través de un consejo de pastoral. Es decir, en la medida en que el laico también se empodere, opine y tome responsabilidades, vamos para adelante todos juntos. Y gracias a Dios, y tú eres parte de él, en San Lázaro hay muy buenos colaboradores, gente muy requete buena, y entonces es donde hay que jugársela, pero también en tiempos buenos y malos. Por ejemplo, ahora en la pandemia nos vemos solo por las pantallas nomás. Hay otras parroquias donde no, se la han jugado en las ollas comunes, voluntarios, a un riesgo de la propia salud. Pero cada parroquia también es descentralizada salvo en la administración de lo que la iglesia cuida mucho de los sacramentos. O sea, hasta las comas nos revisan si está bien hecho el bautizo, los datos se tomaron correctamente, si no se abusó en la solicitud de un estipendio o de alguna ofrenda para pagar los gastos, nos revisan las cuentas y todo. Creo que eso es bueno. Pero la iglesia es descentralizada. Cada diócesis es autónoma, cada parroquia es autónoma. Bueno, ya también quizás el Papa, frente a lo que dice don Juan Gran, puede ser que también, aunque la iglesia es descentralizada, puede ser que a veces también se dan temas en que muchas personas se han olvidado de eso. Entonces, lo que estábamos hablando antes de la pregunta de don Juan Gran, el querer centralizarse a sí mismo, y más que mostrar a Cristo, mostrarse solamente en una figura de un párroco que tiene el poder, o de un religioso que tiene el poder, un superior que solamente tiene el poder. Quizás eso es un llamado de atención para aquellas personas que están viviendo ese tema. Sin embargo, yo creo que también una forma de ayudar a descentralizar, si es que esa es la sensación que tiene la persona, es también participar. Es también, como decía el padre al principio, eclesia, convocar a personas también para que colaboren, para que ayuden en la iglesia. Una vez una señora
no era un señor, era una muchacha en una capilla, no voy a decir qué nombre de la capilla, decía por qué nosotros tenemos que ayudar con el mantenimiento de la capilla. Y yo le dije, porque es que la capilla es de ustedes. La capilla es de la comunidad, la parroquia es de la comunidad. Entonces, nosotros nos vamos, Orden Madre de Dios, dejamos la capilla, ¿a quién le queda? ¿Se la puede llevar la Orden de la Madre de Dios? No, porque eso es de la comunidad, es de la comunidad, es de la iglesia, del pueblo de Dios. Por eso hay que mantenerla. Entonces, si hay un mayor, llamémoslo así, también actividad de las personas, mayor compromiso de las personas con esa iglesia, no vamos a ver una iglesia centralizada, sino una iglesia que se comparte entre todos, tal como lo hacían en los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Y ya se va la hora. Le damos las gracias a los que han participado de este conversatorio, sus aportes. Hay una pregunta de Ger Guerrero, dice, pese a todos los errores y escándalos de la institución en la que sirven, ¿volverían a tomar la decisión de ser curas? Absolutamente sí. Es lo más maravilloso que uno puede vivir en la vida, el ministerio sacerdotal, tal y con todas las dificultades que hay. Absolutamente sí, sin ninguna duda. Claro que sí. Incluso cuando yo entré, ya habían pasado más de 2000 años de historia, no solamente ahora, sino de abusos que se han dado dentro de la iglesia, pero vuelvo a repetir las palabras de San Bernardo de Claraval. La gracia es como esa agua cristalina que cruza por tuberías, aunque están sucias, llenas de óxido. Sin embargo, a mí no me detendría un escándalo para seguir en la fe. Yo creo que algo lo dijo Jesús, recordemos en esa parte del trigo y la cizaña. Él decía, deje que crezca el trigo y deje que crezca la cizaña. Es decir, siempre va a haber trigo y siempre va a haber cizaña. Y a esa iglesia soy la que yo lo estoy llamando. Incluso sería una pregunta que uno puede volver al pueblo de Dios. ¿Y usted seguiría a Cristo dentro de esta iglesia a pesar de los escándalos, no solamente de ahora, sino de más de 2000 años? Incluso los escándalos que hacían los apóstoles. Pedro negó 3 veces al Señor Jesús. El otro dijo, si no meto el dedo ahí, no creo que tú eres. Imagine que los escándalos están desde ahí. Y si uno se va al Antiguo Testamento, mucho más. Entonces, esa es la gracia. ¿Cómo no seguir aquí dentro de la iglesia como sacerdote, como bautizado, a pesar de los escándalos que han habido en la iglesia? Y que no solamente se detienen acá, no, que van a seguir habiendo, porque van a seguir existiendo escándalos de diferentes naturalezas, porque la iglesia es perfecta porque es de Dios, pero es imperfecta también porque somos seres humanos, y como seres humanos nos equivocamos. Dice Viviana Pizarro Villalobos, qué lindo el poder reafirmar lo que se ha elegido. Así es. Sí, una fruta podrida no pudre el árbol. Y a veces es bueno que se zamarree bien el árbol para que caiga todo lo que nos sirve. Y eso es lo que hemos vivido. Un buen zamarreo. Pero la iglesia es un árbol fuerte, un río que arrastra todo, trae vida. Queridos hermanos, nos vamos despidiendo de este conversatorio sobre la iglesia. Más viva que nunca en medio de la pandemia. Agosto es el mes de la solidaridad. Todavía tenemos para rato con pandemia, sobre todo con la pandemia económica, de gente que está sin trabajo. Los que están acogidos a la ley de protección del empleo ya están recibiendo solo el 50% de su sueldo. Probablemente a partir de ahora van a haber bastante más despidos. Entonces, todavía hagamos un esfuerzo solidario con mercadería, con lo que se pueda. No solo estoy hablando por San Lázaro, sino que sé que hay gente que está en otros países, que está en otras ciudades. Nuestras parroquias hermanas de la Orden de la Madre de Dios, del Carmen en Rancagua, que están haciendo un gran trabajo. De hecho, el gimnasio, el centro de acopio en Quinta de Tilcoco, está el padre Aruli Héctor, está haciendo un bello trabajo. En Guadalupe, Carlos con Welver y Aldair, un lindo trabajo también de ayuda fraterna. En San Lázaro nosotros hemos repartido más de 60 bolsas mensuales con comida para 10 días, para 4 personas. Es decir, 400 personas están comiendo gracias a los aportes de mercadería o pequeños depósitos que está haciendo la gente, 4, 5 mil, 3 mil, 10 mil pesos, y uno va y junta y compra en un mayorista y lo hemos repartido. Las fotos están publicadas en la página web. Calama, San Juan Bautista de Calama,
nuestra parroquia de la Merced. Ahí está Padre Javier y Saúl haciendo exactamente lo mismo, repartiendo almuerzos todos los días, especialmente a gente de tercera edad en situación de pobreza. En Colombia, Nuestra Señora de las Angustias, y arriba en el Codito, la parroquia Beato Miguel Rúa. Es decir, estamos todos al pie del cañón con ustedes. Sin ustedes no podríamos. Por eso motivemos esto, muestren la fotografía, los videos, páginas web, parroquiasanlázaro.cl, omdchile.cl, etcétera. Hagan, no se trata de vanagloria, no se trata de hacer publicidad por orgullo, soberbia, sino que para que la gente diga, mira, es que es real, estamos haciendo un trabajo de iglesia entre todos, los que dan y los que reparten, para poder llegar a la mesa de tantos hermanos que hoy día están pasando muy malos momentos. Es decir, un llamado a la solidaridad a todos los hermanos, a contar, a compartir. Terminando esto se sube la página a YouTube y de ahí uno la puede compartir a quien quiera, para especialmente el mensaje del mes de la solidaridad, recordar las palabras del Padre Hurtado. Hay que dar hasta que duele. Le pedimos la despedida y la oración al Padre Oney. De mi parte, un gran abrazo a todos los que hoy día nos han acompañado. Muchas gracias a todos por participar y también por hacer nuestras preguntas, que de cierta manera también nos ayudan a confrontarnos y aprender también mucho más. Yo les invito a que nos pongamos bajo las manos de la Virgen María, aquella que también intercede por nosotros, para que nos ayude en estos tiempos difíciles y también para que podamos mantenernos en la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Nuestra Señora del Carmen, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les invito también, el miércoles a las 4 de la tarde, estamos realizando una catequesis o unas charlas o un conversatorio sobre espiritualidad mariana. El próximo miércoles a las 4 de la tarde, para que ustedes se conecten a través de estos medios de comunicación, vamos a tratar un tema muy bonito, que yo sé que también a ustedes les gusta mucho, porque nos conecta con la Madre. Vamos a hablar de la Madre de Dios. Así que preparen las preguntas para que el Padre Alejandro aquí les vaya respondiendo. Ustedes están bien invitados. En vez de la doctora Polo. Compartiendo el mismo pan.